Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 7 de febrero y el Banco Sabadell acaba de publicar sus resultados de 2024. Beneficio récord para la entidad de 1.827 millones de euros, es un 37,1% más que lo que ganó el banco en el año 2023. Margen de intereses que crece un 6,3% hasta los 5.021 millones de euros. Comisiones que caen un 2,1%, 1.357 millones. Crece el margen recurrente un 6% por encima de los 3.300 millones de euros. Último trimestre, beneficio neto para el Banco Sabadell de 532 millones de euros. Es casi un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Cuentas que va a cotizar hoy el mercado a partir de las 9. Ese beneficio récord de 1.827 millones de euros que acaba de anunciar el Banco Sabadell, que cerraba ayer, por cierto, en bolsa con una subida del 5,7%. Rueda de prensa esta mañana del consejero delegado del banco, de César González Bueno, en la que se va a preguntar por estos resultados, también por la OPA del BBVA y por el reciente anuncio de la entidad del regreso de su sede social a Cataluña. Es la noticia que acabamos de conocer, esas cuentas del Banco Sabadell, que le vamos a contar con más detalle enseguida en nuestro tiempo de mercados. Noticia de esta madrugada, la India baja los tipos de interés por primera vez en 5 años. Recorte de 25 puntos básicos hasta el 6,25%, a medida, dice, que se enfría la inflación, lo que ha ofrecido margen, según el Banco de la Reserva de la India, para estimular la desaceleración de la economía. Economía india que, según las previsiones del organismo, va a crecer un 6,7% en su próximo ejercicio fiscal. Reacción de la bolsa india a esta decisión, a esta bajada de tipos, subida del Nifty, ahora mismo del 0,34%, está cotizando en 23.683 puntos y sube ligeramente la rupia, la moneda india, un 0,1% frente al dólar. Para hoy el protagonismo empresarial lo vamos a encontrar también en Amazon. Presentaba resultados anoche al cierre y está bajando un 4% en las negociaciones fuera de hora. El gigante del comercio electrónico gana más, vende más, pero el negocio de la nube y las expectativas para el próximo trimestre no están gustando al mercado. Beneficio de Amazon de 60.000 millones de dólares en 2024, es el doble que el año anterior. Ingresos de más de 637.000 millones, un 11% más, pero su negocio en la nube, Amazon Web Services, creció un 19%, y eso está por debajo de lo que crecieron otros de sus competidores. Tampoco convence a los inversores que la compañía de Jeff Bezos estime para el próximo trimestre unas ventas netas de entre 151.000 y 155.000 millones de dólares, es entre un 5 y un 9% más que en el primer trimestre del año pasado, pero está por debajo, ligeramente por debajo de lo que pronosticaban los analistas. Amazon, que como decimos viene cayendo en After Hours un 4%. Aquí en España vamos a mirar hoy a Talgo. Va a abrir lejos todavía del precio que ofrece Sidenor por hacerse junto al gobierno vasco con el 29,7% de la compañía, que está en manos del fondo Trilantic. Ese consorcio ofrece 4,15 euros por acción. Ayer Talgo cerraba en los 3,88 euros. Sidenor y sus socios, que dejan bien claro que descartan presentar una OPA sobre Talgo y que solo quieren hacerse con ese porcentaje, con ese 29,7%, y ojo, llevarse la sede de Madrid al País Vasco. Ese es el deseo del gobierno vasco, que está también metido en esta operación. Con todo esto, ¿cómo tenemos a las bolsas esta mañana? Bueno, pues siguen de fiesta. Hoy parece que pueden tomarse un respiro, que pueden descansar, pero el IBEX 35 se dispone a cerrar una nueva semana de ganancias. Además, acumula de momento en estos 4 días una subida superior al 4% y va a abrir hoy por encima de los 12.700 puntos tras cerrar ayer con una subida del 1,5%, gracias a los bancos y gracias sobre todo a ArcelorMittal, que se disparaba un 13% tras anunciar un beneficio de 1.289 millones de euros en 2024, un 45% más. ¿Y a Europa cómo la tenemos? Pues muy cerca de sus máximos históricos, porque el Eurostock 50 está cotizando ahora mismo a un 3,2% del récord que marcara en el año 2000. 5.464 puntos. De momento los futuros en Europa, que vienen hoy con ligeras subidas en el caso del futuro del DAX, lo tenemos con avances del
0,5% y caídas de momento moderadas para el futuro del Eurostock 50. Futuros que vienen en rojo también en Wall Street, que ayer cerraba con signo mixto, bajando el futuro del Dow Jones un 0,1% y un 0,14% viene bajando el futuro del S&P 500. Y en Asia tenemos signo mixto, tenemos caída de medio punto para el Nikkei de Tokio, ganancia para la bolsa de Hong Kong del 0,6%, sube también Shanghái un 0,8%. Mercado de materias primas, vemos como el precio del petróleo sube esta mañana casi medio punto porcentual a la espera de la referencia más importante del día que nos va a llegar de Estados Unidos 2:30 de la tarde. Va a ser ese informe oficial de empleo del mes de enero en Estados Unidos. Se prevé que el mercado laboral estadounidense crezca de forma moderada y que las nóminas no agrícolas aumenten en 170.000 empleos con la tasa de paro sin cambios, en el 4,1%. Habrá que estar muy pendientes de cómo han afectado al mercado laboral estadounidense en este comienzo de año los incendios de California. Ayer tuvimos un aperitivo en el mercado laboral con las habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo que subieron más de lo esperado. Se situaron en 219.000 frente a las 213.000 que esperaba el consenso del mercado. Y todo esto mientras seguimos a la espera de que se produzca esa esperada llamada entre Donald Trump y Xi Jinping para acercar posturas sobre los aranceles. Mientras tanto, y mientras se produce esa conversación, el elegido por el presidente estadounidense como representante de comercio, Jamieson Greer, apuesta por imponer lo que califica como un arancel universal a las importaciones estadounidenses. La política comercial puede desempeñar un papel importante para garantizar que tengamos la seguridad económica que conduzca a una seguridad nacional sólida. Estoy convencido de que tenemos un periodo de tiempo relativamente corto para reestructurar el sistema de comercio internacional, para servir mejor a los intereses estadounidenses. Juntos podemos garantizar que el comercio internacional beneficie a los trabajadores estadounidenses y sus familias y promueva nuestro dominio militar, económico y tecnológico a largo plazo, decía Greer en su audiencia de confirmación ante el Senado. De momento, Trump, como decimos, parece que no tiene prisa por solucionar esto de los aranceles y prefiere centrarse en otras cuestiones, como el Oriente Próximo y el futuro de Gaza. Asegura Trump que Estados Unidos va a tomar el control de la franja tras la guerra. 7:07, vamos con las claves del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Vamos a empezar con esas cuentas de Amazon, que a pesar de duplicar su beneficio neto, baja un 4% en las negociaciones fuera de hora. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La compañía anunció un beneficio por acción de $1,86, 37 centavos más de los que esperaba el mercado. Sus ingresos alcanzaron 187.792 millones de dólares, un 10% más interanual. Dos de los segmentos que más han crecido para Amazon ha sido Amazon Web Service, cuyos ingresos han supuesto un 19% más que en el periodo anterior, y los ingresos publicitarios, que han crecido un 18% respecto al trimestre anterior. Andrew Jassy, CEO de Amazon. Hoy anunciamos unos ingresos de 187.800 millones de dólares, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Dada la fortaleza del dólar a lo largo del trimestre, hemos tenido 700 millones de dólares más de viento en contra por el cambio de divisas de lo que preveíamos en nuestras previsiones. Sin este efecto, los ingresos habrían aumentado un 11% interanual y habrían superado el límite superior de nuestras previsiones. Los ingresos de explotación ascendieron a 21.200 millones de dólares, con un aumento interanual del 61%, y el flujo de caja libre a 12 meses ajustado a los arrendamientos financieros de equipos fue de 36.200 millones de dólares, con un aumento interanual de 700 millones. La decepción y la causante de la bajada de acciones ha sido su previsión de ventas de 2025, que ha estado por debajo de la previsión de los analistas. Amazon, que viene bajando, recordemos, un 4% en After Hours. Hoy además se van a cotizar aquí en Europa las cuentas que presentaba ayer al cierre una firma de lujo, L'Oréal. L'Oréal, que las ventas del gigante de productos de belleza no cumplieron con las estimaciones, debido sobre todo a la debilidad de la demanda en China. A pesar de que tuvieron un aumento del 2,5% respecto al periodo anterior, los analistas confiaban en que se tradujeran en un 3,8% más. Lo que sí superó el consenso de mercado fue su beneficio operativo, que ascendió a 8.690 millones de euros, 40 millones más de la previsión marcada por los analistas. Araceli de Frutos, del Fondo de Alaja Inversión, opina que las bolsas europeas y las compañías han arrancado con más fuerza que las estadounidenses.
lo destacable es precisamente ese buen comportamiento de Europa frente a Estados Unidos, cosa que no nos tenía acostumbrada, ¿no? Bueno, tenemos que ver también que en Estados Unidos los tipos de intereses están más altos que en Europa, ese diferencial se agranda con esas decisiones de política monetaria, y las valoraciones también son más exigentes en Estados Unidos que en Europa. Entonces, bueno, ahí vemos la justificación, por así decirlo, de este arranque europeo tan positivo. Mientras tanto, el Banco Central Europeo va a publicar este viernes sus nuevas estimaciones para el tipo neutral. Un nivel teórico que no limita ni estimula la demanda en la economía. La presidenta Christine Lagarde ha dicho que operarán sobre la base del documento para ayudar a determinar cuál debería ser nuestra postura en materia de política monetaria. Precisamente el Banco de Inglaterra baja los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 4,5%. Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Hoy hemos recortado el tipo de interés bancario en 0,25 puntos hasta el 4,5. Con los progresos que hemos realizado para reducir las presiones inflacionistas en la economía británica, hemos podido dar un paso más para hacer menos restrictiva la política monetaria, y esto será una buena noticia para muchos. Y esperamos poder recortar aún más los tipos bancarios a medida que continúe el proceso de desinflación, pero tendremos que juzgar reunión a reunión hasta dónde y con qué rapidez. Donald Trump firma una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos e Israel. El presidente estadounidense alega que la CPI ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel, definido como un aliado estrecho, y ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Entre las sanciones se encuentran restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos que pertenezcan a la Corte Penal. Benjamin Netanyahu opinaba esto sobre la decisión del Tribunal de Justicia Internacional. La decisión de dictar una orden de detención contra mí, el primer ministro democráticamente elegido del Estado de Israel, y nuestro exministro de Defensa, fue tomado por un fiscal sin escrúpulos que intenta librarse de cargos de acoso sexual y por jueces parciales motivados por sentimientos antisemitas. Trump, que además de esa orden contra la Corte Penal Internacional, aplicaba también sus primeras sanciones contra el sector petrolero iraní. La administración estadounidense apunta ahora a una red internacional por facilitar el envío de cientos de barriles de petróleo a China, por valor de cientos de millones de dólares. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dejó claro que Estados Unidos está decidido a atacar de forma agresiva cualquier intento de Irán de conseguir financiación para estas actividades malignas. El gobierno estadounidense culpa ahora al Estado Mayor de las Fuerzas de Irán y a su empresa pantalla, Sefer Energy. Scott Bessent, que además en una entrevista a Bloomberg aseguraba que mantuvo una primera reunión constructiva con Jerome Powell. El secretario del Tesoro dijo estar seguro de que Powell hará lo correcto en lo que respecta a la política monetaria. Bessent además aseguró que Trump no quiere recortes de tipo, sino que baje el bono a 10 años. La tensión entre el presidente estadounidense y Jerome Powell vivió un momento álgido el pasado 30 de enero, cuando Donald Trump aseguró que debido a que Jay Powell y la Reserva Federal no pudieron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, reduciendo drásticamente la regulación. Ahora le toca a Bessent calmar las aguas. Tuvimos un desayuno muy agradable. El presidente Powell y yo no nos conocemos bien, así que fue muy constructivo. Como dije en mi audiencia, todo lo que voy a hablar son cosas que la FED ha hecho en el pasado prospectivamente sobre la política monetaria. No voy a comentar y estoy seguro de que va a hacer lo correcto, así que no habrá críticas. Y aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba este jueves la Estrategia Nacional de Alimentación. Es un plan con el que el Ejecutivo pretende impulsar la producción, exportación y sostenibilidad del sector. Sánchez dejó claro ayer que el calentamiento global es la principal amenaza para la agricultura, la pesca y la ganadería españolas. Sobre los aranceles de Trump, el presidente del Gobierno dejó claro que no hay ningún ganador en una guerra comercial. La guerra comercial no tiene ganadores. No hay ningún ganador en una guerra comercial. Todos perdemos, especialmente cuando la alimentación es lo que está en juego, ¿no? Porque cuando al final ocurren esas guerras comerciales, los que más sufren las consecuencias siempre son los más vulnerables, los más expuestos, aquellos que tienen menos recursos económicos, aquellos y aquellas para los que el aumento de los precios supone un golpe absolutamente devastador en su economía familiar.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una masa de aire polar traerá inestabilidad a la península y Baleares, con lluvias generalizadas y nevadas en montañas del norte, donde los acumulados serán significativos. La cota de nieve oscilará entre 900 y 1.200 metros, bajando hasta los 700 en el extremo norte. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma generalizada, con caídas notables en el interior, mientras que las mínimas subirán en el noreste y bajarán en Baleares, Alborán y el Estrecho. Además, se prevén heladas moderadas a fuertes en montañas del extremo norte y posibles bancos de niebla en la meseta norte. En cuanto a los vientos, serán flojos en el interior, pero más intensos en los litorales, con cambios de dirección en Alborán y el Estrecho. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7 y 18 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias. Miramos al mercado para ver lo que está pasando en tiempo real, cómo viene el día, cuáles van a ser las claves de esta jornada, que va a estar marcada por ese dato de empleo en Estados Unidos. 2:30 de la tarde, ese informe de nóminas no agrícolas. Y con esa previsión de 170.000 puestos de trabajo, empleos creados, y que la tasa de paro se mantenga en el 4,1%. Protagonistas empresariales que se van sacudiendo ya. Vamos conociendo algunas cuentas y algunas noticias en Europa. Miramos también ahora a Amazon, protagonista de la madrugada en Estados Unidos. Y aquí en nuestra bolsa española, en nuestro IBEX, Ángeles Lozano, Banco Sabadell, que ha presentado cuentas. Recordamos cómo son esas cifras y vamos al detalle y buscamos lo que dice esa nota que ha presentado Sabadell a la CNMV. Muy buenos días. Muy buenos días. Cifras a récord es lo que nos están acostumbrando las entidades financieras cotizadas. Beneficio de 1.827 millones de euros en el conjunto de 2024. Es un 37% más en tasa interanual. Destaca el banco que en cada uno de los dos últimos trimestres ha superado la cota histórica de los 500 millones de euros de beneficio, y que se ha conseguido por el buen tono del negocio en España, tanto en particulares como en empresas, y por la contribución creciente de su filial británica TSB. Con este resultado y con las previsiones positivas que tiene para el ejercicio actual, el banco ha elevado su estimación de retribución al accionista con cargo a los resultados de 2024 y de 2025. Esa previsión estaba en 2.900 millones y ahora sube a 3.300 millones, una cifra que equivale a repartir 61 céntimos por acción en el conjunto de los dos ejercicios. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha hablado con estas cifras en la mano de esa OPA lanzada sobre su entidad por BBVA.
Hace 4 años el banco negoció una potencial fusión con BBVA, pero decidimos, acertadamente, seguir en solitario. Apostamos por continuar de forma independiente porque creíamos que era lo mejor para los accionistas. Claramente los números que acabamos de comentar y nuestra evolución en bolsa de estos últimos 4 años nos dan absolutamente la razón. Tomamos una buena decisión. Y esto no ha acabado. Encaramos el futuro con confianza, convencidos de que nuestro proyecto en solitario seguirá generando valor en la línea de los últimos años de forma sostenible para los accionistas, para los clientes y para nuestra gente y para el conjunto de la sociedad. Palabras del presidente del Sabadell, rueda de prensa esta mañana en la que se van a explicar con más detalle esas cuentas y se hablará de otros asuntos. No solo de la OPA, también del traslado de la sede de Alicante a Cataluña. Vamos a mirar cómo tenemos a los futuros a esta hora de la mañana, que vienen, como decíamos, en Estados Unidos con recortes, bajando en torno al 0,15%. En Europa ahora mismo tenemos indefinición, porque está subiendo ligeramente el futuro del DAX, pero con caídas todavía el futuro del Eurostock 50. Materias primas, subida de medio punto para el precio del petróleo. Y si miramos al euro dólar, vemos cómo está en 1,0374, está cayendo en la moneda europea un 0,08% frente al billete verde. 7,21, vamos a Asia. Donde la noticia de esta madrugada, Paloma Arnaldos, la tenemos en India, bajada de tipos por primera vez en 5 años. Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Sí, tenemos al índice Nifty subiendo un 0,25% y signo mixto en el resto de plazas. El Nikkei con caídas de medio punto porcentual, también recorte en Seúl del 0,58. Las bolsas chinas están operando en verde, Shanghái arriba un 0,28, Hansen de Hong Kong rebote del 0,37%. Vamos a la India, donde el Banco de la Reserva de la India ha reducido tipos de interés por primera vez en casi 5 años, ya que el enfriamiento de la inflación ha ofrecido un margen para estimular la desaceleración de la economía. El Comité de Política Monetaria decidía recortar los tipos en 25 puntos básicos hasta la cota del 6,25%. Lo confirmaba el gobernador Sanjay Malhotra en un discurso que era el primero de Malhotra al frente del Banco Central. Además, también han fijado la previsión de crecimiento del PIB en el 6,7% para el año fiscal 2026 y la tasa de inflación la han bajado al 4,2%. Eso en cuanto a bancos centrales. Vamos a mirar a valores porque la tecnológica china Lenovo, que cotiza en el Hansen de Hong Kong, el mayor fabricante mundial de ordenadores, está subiendo a esta hora. Llegaba a subir casi un 9%, tenemos a los títulos ahora rebotando casi un 7% después de anunciar el lanzamiento de una gama de productos que se van a incorporar a sus modelos, a los modelos de inteligencia artificial de DeepSeek. También, si tenemos que hablar de subidas hasta ahora en la bolsa de Hong Kong, destaca un fabricante de coches, Geely Automobile, que está rebotando un 7,4%, y a BYD, compañero de sector, que suma un 3,36%. Las mayores caídas para un fabricante de chips dentro del Hansen, SMIC, recorte del 4,18%, y la farmacéutica Sinopharm, cayendo un 2,6%. Un par de apuntes más mirando a Japón. El Fondo Monetario Internacional dice que el Banco de Japón podría volver a subir los tipos de interés en 2025. Y en cuanto a referencias macroeconómicas, el gasto de los hogares japoneses en diciembre aumentó un 2,7% en términos interanuales, según la Oficina de Estadística, superando ampliamente las expectativas de los economistas y marcando su primer aumento desde julio de 2024. 7:24 de la mañana. En Europa se van a cotizar esas cuentas del Sabadell, que cerraba ayer, por cierto, en bolsa con una subida de casi el 6%. Veremos cómo responde, cómo recibe el mercado y esas cifras que ha presentado la entidad que preside Josep Poliu. Hay más protagonistas, pero antes miramos a nuestro IBEX 35, que rompía ayer, Ángeles, la barrera de los 12.700 puntos. Efectivamente, vamos a cerrar, salvo cataclismo, la sexta semana consecutiva de ganancias, es decir, desde que se inició este 2025, la trayectoria del IBEX 35 ha sido positiva en todas las semanas. Ayer subía un 1,55 y parte desde 12.731 puntos. Seguimos en niveles que no veíamos desde 2008. Los resultados volvían a ser los que marcaban la pauta. ArcelorMittal ayer publicaba cuentas y sus títulos subieron un 13,21%.
0,7% y animaron de paso a la otra acerera del selectivo, Acerinox, que ganó casi un 3%. La nota negativa la ponía Logista, presentaba cuentas y cerraba con una caída del 2,85% a la cola del IBEX, pero fueron los bancos otra vez los que llevaban en volandas a nuestro indicador. BBVA subió un 5,5%, Sabadell, como decías, un 5,8%, y veíamos también al Santander recuperar un 3,5%. Estos tres bancos ya acumulan subidas superiores al 20% desde principios de año. Indra cerraba un día más en negativo, ha iniciado una racha bajista desde que conocimos la compra de Hispasat Redella, y también vimos caídas en las utilities, lo peor para Naturgy, que se dejaba un 2,4%. Otro protagonista fue Talgo, fue suspendido de cotización tras conocerse esa nueva oferta de Sidenor apoyada por el Ejecutivo vasco, y cerraba cuando volvía a cotizar con un recorte del 0,77%. En el resto de Europa también subidas, vimos el DAX alemán subir un 1,5%, lo mismo que París. El MIPTEL italiano ganó un 1,48 y el FT100 de Londres, en una jornada en la que el Banco de Inglaterra rebajó en 25 puntos básicos los tipos de interés, subió un 1,2%. Entre los protagonistas europeos, Société Générale se disparaba un 13,18% tras publicar resultados. La nota negativa la puso ING, que también presentó cuentas y cayó al cierre un 0,3%. Lo más destacado fuera del sector financiero fue que Soitec se hundió casi un 30% porque rebajó previsiones de negocio, y AstraZeneca subía 6 puntos tras publicar cuentas. Hoy, Ángeles, además de mirar en clave empresarial al Banco Sabadell, además de mirar a Talgo, ¿dónde vamos a poner el foco? ¿En qué otras compañías, en qué otras referencias? Pues, por ejemplo, miraremos a Sanofi, porque ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de euros. Y en cuanto a datos, vamos a conocer la producción industrial de diciembre, una referencia que también se publica en Alemania. La locomotora germana también dará a conocer la balanza comercial del último mes del pasado ejercicio. Y en Estados Unidos, protagonismo para ese informe de nóminas, para ese informe oficial de empleo del mes de enero, Paloma, y también para Amazon. Se van a cotizar las cuentas que presentaba ayer anoche el gigante del comercio electrónico y que de momento no están gustando a los inversores. Así es, la Magnífica está cayendo en torno a un 4% en las operaciones after hours, a pesar de que sus cifras han superado las previsiones, y es que ha sido la orientación para el primer trimestre de 2025 la que no convence. Vamos con las cifras. En 2024 el gigante del comercio electrónico ganó un 95% más que en el ejercicio anterior. Además, obtuvo en el cuarto trimestre un beneficio de 20.000 millones. Esto permite casi duplicar lo cosechado en el mismo periodo de 2023, y los ingresos de la compañía aumentaban un 10%. Pero las ventas de la división de la nube de Amazon estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones, y junto a esas previsiones de crecimiento más débiles es lo que ha disgustado a los inversores. Andy Jassy, presidente y CEO de la compañía, destacaba además que la temporada navideña ha sido la más exitosa hasta el momento, y la notable innovación que se ha producido en todos los negocios, especialmente en Amazon Web Services, donde se ha introducido el nuevo chip de inteligencia artificial IA Trainium 2. Bueno, pues Wall Street, que cerraba ayer con signo mixto. Recordamos a algunos otros protagonistas, Paloma, de la sesión, y también los que van a ser protagonistas en el día de hoy viernes. Ayer se cotizaban cuentas de Ford y Qualcomm, caían con fuerza un 7,5% y un 3,7% respectivamente, tras anticipar un complicado 2025. También la farmacéutica Eli Lilly duplicaba su beneficio en el cuarto trimestre y lo celebraba con una subida de los títulos del 3,3%. En el foco, además, Ralph Lauren. Arriba las acciones un 9,2%, nuevo máximo histórico de las acciones tras unas excelentes cuentas que superaron previsiones en ingresos y además mejorando perspectivas para el ejercicio. Y en la macro, el paro semanal, un dato que sube más de lo esperado. Las peticiones de subsidio por desempleo se ubicaban en 219.000. Hoy, como decíamos, plato fuerte para el mercado laboral, el informe de empleo. Se espera creación de 170.000 puestos de trabajo y que se mantenga la tasa de paro en el 4,1%. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino
no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. 7:31 de la mañana, hora menos en Canarias. Actualizamos la información de este viernes 7 de febrero, comenzando con Donald Trump, que ha firmado una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos e Israel, Roberto. El presidente estadounidense alega que la CPI ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel, definido como un aliado estrecho, y ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Entre las sanciones se encuentran restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos que pertenezcan a la Corte Penal. Benjamin Netanyahu opinaba esto sobre la decisión del Tribunal de Justicia Internacional. La decisión de dictar una orden de detención contra mí, el primer ministro democráticamente elegido del Estado de Israel y nuestro exministro de Defensa, fue tomada por un fiscal sin escrúpulos que intenta librarse de cargos de acoso sexual y por jueces parciales motivados por sentimientos antisemitas. Más de Donald Trump, que también ha aplicado sus primeras sanciones contra el sector petrolero iraní. La administración estadounidense apunta ahora a una red internacional por facilitar el envío de cientos de barriles de petróleo a China por valor de cientos de millones de dólares. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dejó claro que Estados Unidos está decidido a atacar de forma agresiva cualquier intento de Irán de conseguir financiación para estas actividades malignas. El gobierno estadounidense culpa ahora al Estado Mayor de las Fuerzas de Irán y a su empresa pantalla Sefer Energy. Scott Bessent, que además aseguraba en una entrevista a Bloomberg que ya ha mantenido una primera reunión constructiva con Jerome Powell. El secretario del Tesoro dijo estar seguro de que Powell hará lo correcto en lo que respecta a la política monetaria. Bessent además aseguró que Trump no quiere recortes de tipos, sino que baje el bono a 10 años. La tensión entre el presidente estadounidense y Jerome Powell vivió un momento álgido el pasado 30 de enero, cuando Donald Trump aseguró que debido a que Jerome Powell y la Reserva Federal no pudieron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, reduciendo drásticamente la regulación. Ahora le toca a Bessent calmar las aguas. Tuvimos un desayuno muy agradable. El presidente Powell y yo no nos conocemos bien, así que fue muy constructivo. Como dije en mi audiencia, todo lo que voy a hablar son cosas que la FED ha hecho en el pasado prospectivamente sobre la política monetaria. No voy a comentar y estoy seguro de que va a hacer lo correcto, así que no habrá críticas. Hablaremos además esta mañana de esa Estrategia Nacional de Alimentación que presentaba este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es un plan con el que el Ejecutivo pretende impulsar la producción, exportación y sostenibilidad del sector. Sánchez dejó claro ayer que el calentamiento global es la principal amenaza para la agricultura, la pesca y la ganadería españolas. Sobre los aranceles de Trump, el presidente del Gobierno dejó claro que no hay ningún ganador en una guerra comercial. La guerra comercial no tiene ganadores, no hay ningún ganador en una guerra comercial. Todos perdemos, especialmente cuando la alimentación es lo que está en juego, ¿no? Porque cuando al final ocurren esas guerras comerciales, los que más sufren las consecuencias siempre son los más vulnerables, los más expuestos, aquellos que tienen menos recursos económicos, aquellos y aquellas para los que el aumento de los precios supone un golpe absolutamente devastador en su economía familiar. Y Ecuador va a comenzar sus elecciones este próximo domingo, en las que el presidente Daniel Noboa espera repetir mandato. Aunque este jueves ya tuvimos las primeras votaciones anticipadas que empezaron en los centros penitenciarios del país. Noboa, en uno de sus últimos actos de campaña, redobló su promesa de orden y oportunidades. Nosotros ya no somos una promesa, nosotros somos una realidad.
de que una realidad, este país ya decidió. Ahora, a proteger los votos, a proteger la voluntad del pueblo. Daniel Noboa, actual presidente, y Luisa González, aspirante del correísmo, llegarán a los comicios como los favoritos, acumulando más del 70% de intención de voto, según encuestas citadas por Associated Press. Benidorm ha sido reconocido como destino europeo pionero verde del turismo inteligente 2025, destacando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación turística. La ciudad está implementando medidas para mitigar los efectos del cambio climático, como la construcción de diques y sistemas de drenaje avanzados para enfrentar la subida del nivel del mar. Además, su gestión eficiente del agua con el reciclaje de aguas grises para riego y servicios públicos ha alcanzado un 95% de eficiencia. Benidorm también apuesta por diversificar su oferta turística, promoviendo el ecoturismo, la educación y la salud para combatir la estacionalidad y fortalecer la economía local. Renault. Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones E-Tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo E-Tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baqueno, que es Country Manager en Iberia del Everest. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rubén. Muy buenos días. Empezamos mirando Amazon, esas cuentas de Amazon que no están gustando al mercado. Gana más, vende más, pero las previsiones no han gustado y tampoco su negocio en la nube. ¿Qué valoración haces de las cifras que presentaba el gigante del comercio electrónico anoche? Bueno, fíjate que mi valoración es muy positiva. Es cierto que caía tras el cierre un 4%, pero a mí me han parecido unos resultados magníficos. Sacaba $1,86, el mercado esperaba 1,49. Es un 86% de subida en beneficio respecto al mismo periodo del año pasado. Destacaría su división de cloud, que está creciendo al 19%. Es cierto que el mercado castigó mucho a Microsoft en su división de Azure por este motivo. No es el motivo del castigo sobre Amazon. Te destacaría también en sus resultados la parte de publicidad, de advertising, con el guiño que hacía el CEO al respecto, diciendo que están creciendo al 18%, que llevan ya un año con la publicidad en Prime Video y cómo eso ha hecho sinergias con las otras divisiones de publicidad de la firma, de la empresa. Yo diría que muy buenos resultados, y es cierto que lo que daban de expectativas para el siguiente trimestre decepcionaban al mercado, porque daban beneficios o subidas en ventas del 7% y el mercado esperaba un 10% de subida, pero en definitiva el valor lo ha hecho bien durante el año, lleva un 7,5% de subida, ahora se va a quedar en un 3% de subida. A mí me han parecido muy buenos resultados. Hubo más cuentas ayer sobre la mesa, las de Lilly, las de Philip Morris, las de Ralph Lauren, que contábamos ahora con ese más 9% de subida. ¿Qué destacarías, Ignacio? Sí, justamente estas tres que mencionas, los tres valores lo cogían con subidas. El tema de Lilly con Novo Nordisk y las dos compañías ahí con sus fármacos de reducción de problemas de obesidad lo están haciendo bien en resultados, aunque llevan correcciones desde media de años
pues Novo Nordisk se ha dejado un 30% y un poco más se ha dejado Eli Lilly. Pero han sido buenos resultados y las expectativas poco a poco seguirán subiendo. Philip Morris subía un 10% con unos resultados también espectaculares, con el Zyn, que le está funcionando muy bien, estas bolsas de nicotina que se ponen oralmente, y también su división de IQOS. Y mencionaba Ralph Lauren, excelentes resultados, subía un 10% casi, sacaba $4,82, el mercado esperaba 4,5, y comentarios del CEO de cómo están haciendo de bien en subida de márgenes, esas subidas de beneficios de ventas en un 11%, y sobre todo que su consumidor, que está más enfocado en el lujo, como que es más resiliente ante problemas de inflación o ante problemas de ingresos. Para ir al margen de los resultados, si tenemos cierto respiro, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, vamos a mirar al mercado laboral estadounidense. A las 2:30 de la tarde conocemos ese informe sobre nóminas, ese informe oficial de empleo del mes de enero en Estados Unidos. Ayer tuvimos aperitivo, tuvimos adelanto, mirando al mercado laboral, esas habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo que subían por encima de lo esperado. ¿Qué esperas del dato de hoy, Ignacio? ¿Y qué supone para la Fed y para la economía estadounidense que ayer tuviéramos esa subida, no sé si esperada o inesperada, que llevó el signo mixto a Wall Street en esas peticiones semanales? Sí, mencionabas las peticiones de desempleo de ayer, ¿no?, que son semanales, y bueno, estaban en 219.000 cuando la media de los últimos 3 años son 212.000. Realmente el dato semanal, como que el mercado le ha perdido un poco de interés porque realmente está bastante estable. Y mencionabas, o claramente la pregunta de hoy que va a mirar todo inversor, es ese dato de empleo de nóminas no agrícolas, donde el mercado esperaba que sean 169.000 nuevas nóminas no agrícolas. Venimos de 256.000 en diciembre, y que la tasa permanezca en el 4,1%. Yo creo que es relevante hablar un poco del empleo a nivel de empleados en el régimen federal, ¿no?, del gobierno federal, donde Trump está pidiendo que haya bajas voluntarias, y por ahora son 40.000 trabajadores los que voluntariamente están dejando su puesto a nivel de su trabajo federal, y cómo eso pueda repercutir a nivel de desempleo en Estados Unidos. Y veremos si vienen más bajas ya obligadas por el nuevo presidente. Mercado americano que ha empezado fuerte el año, ha empezado fuerte el mes de enero, coincidiendo con esa llegada de Trump a la Casa Blanca, a pesar de todo lo que hemos visto con el tema de aranceles, con México, con Canadá, con China. Veremos a ver si este fin de semana se produce o no esa esperada conversación entre Trump y Xi Jinping. ¿Se está notando, Ignacio, se sigue notando la tensión arancelaria en el mercado? Sí, desde luego ha sido la noticia de la semana, ¿no?, con esa imposición de tasas y luego revertida o temporalmente revertida un mes, y sí que impuestas a China, y la respuesta ya de China. Y bueno, mencionabas en titulares la bajada de intereses por el Banco Central de India. Sí. También esta semana ha habido un recorte del 0,25 por el Banco de Inglaterra. Como que las economías de los distintos países están, digamos, anticipando a posibles desaceleraciones económicas en sus economías ante esta imposición de aranceles. Al final es una lucha o una guerra entre distintos países, no va a beneficiar a nadie. Trump lo sabe y por eso ha revertido su inicial decisión. Creo que lo está utilizando mucho como una medida negociadora y se está viendo, pero es muy probable que la imposición continúe y que de alguna forma, en algún porcentaje, vaya castigando a distintos países. Para la semana que viene, Ignacio, ¿qué hay que mirar para ir haciendo agenda en el mercado americano? ¿Qué va a ser lo más importante? Sí, destacaría a nivel del mercado americano de datos macroeconómicos, datos del IPC y también de índice de precios de producción. Veremos a ver cómo va la inflación en Estados Unidos, que eso al final seguirá marcando la política de la Fed. Y a nivel de compañías y de resultados, he visto varias compañías de consumo como McDonald's o Coca-Cola, también algunas compañías médicas. Realmente como que los mayores resultados ya se han producido. Y comentabas un poco de la fortaleza de ese mercado americano desde inicio de año. Casi que hay realmente destacar cómo los 7 magníficos se están quedando atrás, van recortando respecto a otros valores del mercado, que son los que están empujando a los índices, y eso creo que es muy bueno, como que la economía en general está mejorando y no son solo los 7 magníficos los que hacen subir los índices.
Ignacio Baquiano, Lever 6, analizando cómo está el mercado americano y las claves del día que van a pasar, sobre todo por dos frentes. Por Amazon, esas cuentas que presentaron anoche se van a cotizar hoy, y ese informe oficial de empleo del mes de enero que vamos a conocer 2:30 de la tarde. Estaremos muy atentos. Gracias por la previa, Ignacio. A seguir bien. Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao? ¿O un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Decodifica tu dinero. Desbloquea tu futuro. 7:46 minutos de la mañana. Vamos a mirar a la prensa, lo que están contando los periódicos en su edición de hoy viernes 7 de febrero. Empezamos con la prensa económica, Diario Expansión. Abre hoy con Talgo. Dice, Sidenor ofrece comprar el 29,8% de la compañía y no lanzar OPA. Dice que aumenta su oferta a 4,8 euros por acción, que es inferior a los 5 euros propuestos por Magyar Wagon, por la húngara. Dice también Expansión, destacado que Trump deja sin efecto un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Añade que la retirada de Estados Unidos dinamita los avances hacia una fiscalidad común. IFM suma fuerzas con el fondo NES en plena lucha por Natur, y también Expansiones de su portada. Y también vemos que BBVA tiene casi 1.900 millones para mejorar la OPA por Sabadell. Recordemos que hoy Sabadell va a ser protagonista en el mercado. La bolsa española ha presentado cifras récord, ese beneficio de más de 1.800 millones de euros en el conjunto del año 2024, y un beneficio que en el cuarto trimestre crece un 75% respecto al del cuarto trimestre del año 2023. Sabadell, que aparte mejora el pago a los accionistas, ofrece 3.300 millones de euros. Vamos con la portada del Economista. Dice que el precio de las oficinas en récord por la falta de crédito para crecer. También habla de la reducción de la jornada y del mercado laboral. Dice que las horas extras rebasan la cota de 7 millones semanales. Foto para Lagarde. Dice que el dato de salarios europeos allana la senda del BCE para recortar tipos. Y también vemos que Trilantic, Oriol y Abelló se aferran a una OPA por Talgo frente a la oferta de Sidenor. Y en la portada de 5 días, lo más destacado también para este asunto. Sidenor hace oficial su oferta por Talgo y mete presión a los rivales extranjeros. Dice que propone junto a BBK, a Vital y a Fincatuz 4,8 euros por el 30% en manos de Trilantic. También vemos otro asunto en clave empresarial, cumbre en Telefónica, antes de abordar los cambios. Y en un análisis se pregunta a 5 días hasta dónde puede bajar los tipos el Banco Central Europeo. Vamos a ver qué está contando la prensa nacional y qué están contando los periódicos internacionales. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en este caso por el diario El Mundo, en ese repaso de la prensa nacional que apunta en su principal titular a cómo Pumpido irrumpe, dice, por sorpresa, los recursos de los líderes del 1 de octubre por la amnistía. Dice que el presidente del Constitucional participará en las deliberaciones y los fallos, pese a que en 2021 se abstuvo de intervenir en la causa del proceso. También asunto destacado para Israel, dice que abraza el audaz plan de Donald Trump para vaciar Gaza. En la portada del diario El País habla del ejército israelí, dice que estaría preparando ya el plan de salida de los gazatíes, mientras que Trump, dice Israel, que cedería en la franja a Estados Unidos tras la deportación. También entre los asuntos de portada leemos como Aitor Esteban dice que tiene vía libre para presidir el PNV al retirarse Ortúzar. Y un asunto más sobre la reforma de la dependencia, dice que la hará compatible con otras ayudas. En la portada del diario ABC lleva la imagen de Carlos Haya, uno de los afectados por la indemnización del consorcio de seguros.
Tras encontrar el pasado miércoles su coche tras los efectos de la dana, dice que el juez pide a Amazon y a Medio Ambiente que explique su actuación precisamente en la dana. 100 días después de la riada, exige que la Generalitat Valenciana aclare quién envió la alerta y cuestiona a la Confederación del Júcar, dependiente del Gobierno, por las 2 horas y media sin aviso sobre el caudal del pollo. El otro asunto que lleva el diario ABC en esta portada es para el Gobierno. Dice que cambie los criterios de reparto de menores para cumplir con las exigencias de Junts y también del PNV. Y en la portada del diario La Razón destaca cómo Aldama usó Caracas y Santo Domingo para blanquear dinero del fuel. La Razón ha podido acceder a los mensajes de la trama que evidencian la creación de sociedades pantalla en el Caribe. Dice que el presunto desvío de fondos fuera de España se produjo casi un año después de los contratos de mascarillas. Y en la portada, en este caso, en la prensa internacional, en Reino Unido, habla en este caso de cómo estaría aumentando la presión sobre los planes de crecimiento de RIF a medida que el banco recorta las tasas de interés. En Alemania habla de ese candidato polémico, de cómo el Senado de Estados Unidos confirma a Russell Brand como director del presupuesto. Y también hay un apunte que tiene que ver con una empresa automovilística. Se habla de Porsche, dice que quiere volver a producir más motores de combustión. Dice que debido al estancamiento del negocio, el fabricante de automóviles vuelve a centrarse más en esos vehículos de propulsor convencional, porque la empresa espera también que la rentabilidad continúe disminuyendo este año, en 2025. En Francia destaca cómo el presupuesto del Estado adoptado hace apenas unas horas prevé que las autoridades locales asumirán un esfuerzo de 2.200 millones de euros, o más bien 6.000 millones, según las asociaciones de alcaldes de Francia. Van a ver estos municipios, esas regiones y esos departamentos, sus ingresos, cómo los verán caer. La mayoría está reduciendo ya drásticamente algunas de las subvenciones y también de las inversiones. Y en Estados Unidos, repasan la prensa esta mañana, destaca cómo los gigantes tecnológicos duplican su gasto en inteligencia artificial. Y también destaca cómo la Casa Blanca prepara una orden para recortar miles de puestos de trabajo en el sector sanitario federal. La orden ejecutiva podría llegar la próxima semana si la administración Trump sigue adelante con sus planes. Eso es lo que está contando la prensa a esta hora de la mañana. 7:52 minutos de la mañana. Nos vamos a Europa, nos vamos a Bruselas. Para resumir, para repasar lo que ha sucedido esta semana, mejor dicho, en Bruselas, en la Comisión, y las noticias que nos llegan de Europa. Con María Canal, la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días, buen viernes. Muy buenos días. Y comenzamos con el lunes, con esa reunión informal que hubo de líderes europeos. ¿Con qué asuntos sobre la mesa? ¿De qué se habló? ¿Cuál es el balance y qué salió de esa reunión? Así es, la reunión tuvo lugar tras el anuncio de aranceles con todos sus efectos nocivos por parte de Estados Unidos a Canadá y a México. Se habló de la asociación transatlántica en un tono conciliador, pero firme a la vez. Hay mucho en juego, mucho puesto de trabajo, mucho interés, y se debatieron formas de reforzar una cooperación positiva y muy pragmática con Estados Unidos, pero la Unión Europea también anunció que está preparada para responder con firmeza si es objeto de medidas injustas o arbitrarias. La Unión reiteró su compromiso con los compromisos multilaterales en ayuda al desarrollo, en lucha contra el cambio climático, pero también reiteró que es muy consciente de que los deberes empiezan en casa y que tenemos que centrarnos en la competitividad de la Unión. Para ello tenemos ya la hoja de ruta con la brújula y ahora empezaremos a desplegarla. Se habló también de defensa. ¿Van a aumentar su inversión en defensa a los países europeos, María? ¿Qué salió de allí? Sí, las amenazas a las que nos enfrentamos son reales y van en aumento. Podemos pensar en la guerra rusa en Ucrania, pero también hay que pensar en ciberataques, en ataques a las infraestructuras críticas. Para ello es crucial prepararnos mejor, responder juntos. Esto pasa por un aumento de nuestra capacidad de defensa, incluida nuestra base industrial, y requiere ir más allá de la media actual de gasto de un 1,9% del PIB europeo. Para ello, que necesitamos, por un lado, más financiación pública. Se anunció que se va a utilizar toda la flexibilidad que permite el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento para permitir que los estados aumenten su gasto en defensa. Además, se van a explorar flexibilidades con el Banco Europeo de Inversiones y también con el sector privado. Por otro lado, necesitamos mayor coordinación a través de una contratación conjunta, una simplificación
de nuestra contratación pública y fomentar la innovación, y para ello lo que ha ocurrido con la industria ucraniana nos puede servir de buen ejemplo. Todo esto se recogerá en un libro blanco en el mes sobre el futuro de la defensa europea en el mes de marzo. Y luego otro asunto que ha inquietado un poco a los consumidores, el asunto de los aranceles y ese control a las importaciones menos de 50 euros que quiere investigar o que ha puesto en el foco la Comisión Europea y que puede afectar a esos envíos de menos de 50 euros, y a todos se nos vienen a la cabeza plataformas como Shein, como Temu, que han salido los nombres que han salido a la luz esta semana. ¿Qué es lo que quiere hacer con esos productos, con esos envíos la Comisión Europea? ¿En qué punto estamos, María? Sí, la Comisión lo que quiere es que tengamos un comercio electrónico seguro y sostenible para todos. Si pensamos en el número de envíos, son 12 millones de paquetes diarios, 4.600 millones de envíos de escaso valor. Es un valor que se ha triplicado desde el año 2022 y muchos de ellos incumplen la legislación europea y además ponen a nuestros fabricantes en el riesgo de verse perjudicados por prácticas desleales, por falsificaciones, y todo este envío y transporte tiene una huella ambiental y climática negativa. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión? Ha publicado una comunicación en la que recoge todo el conjunto de instrumentos que tiene ahora la Unión Europea sobre la mesa para abordar los retos derivados de todos estos paquetes. Además, en esta semana ha pasado a la acción en un caso concreto, ha hecho uso de uno de esos instrumentos, que es la Ley de Servicios Digitales, y en el marco de una investigación abierta contra la compañía china Shein, ha enviado una solicitud de información detallada pidiendo documentación interna sobre los riesgos que se derivan de la presencia de bienes ilícitos en su mercado, de su sistema de recomendación y el acceso a datos por parte de investigadores cualificados. Todos son pasitos hacia un comercio más seguro y más sostenible para todos. Pues estaremos muy atentos a esa investigación y cómo avanza. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias como siempre por acercarnos aquí a Radio Intereconomía, las claves de Europa. Que vaya bien, buen fin de semana. Muy buenos días. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días.